Hola, Dios te bendiga. Qué gusto estar nuevamente contigo. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Continuamos con la serie 2 de Mejores Amigos y hoy corresponde a la lección 2 titulada Jesús es el Dios hombre. El versículo a memorizar se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, que dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Juan 1:18. ¿Es el Señor Jesús realmente Dios? Sí lo es. 700 años antes de Jesucristo nacer, el profeta Isaías escribió acerca de él: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Dios ha estado aquí en la tierra. Jesucristo, Dios, el Hijo, estuvo aquí. El apóstol Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado, visto en carne. Primera de Timoteo 3:16. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice: el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Hay otra razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo. Dios quería que supiéramos cómo es Él. Las personas tienen muchas ideas erradas acerca de Dios. ¿Cómo puede Dios mostrarnos cómo Él es en realidad? Solo había una manera. Dios tuvo que volverse hombre y vivir en la tierra entre las personas. Eso es exactamente lo que pasó. El Señor Jesús es Dios, el Hijo. Él vino a la raza humana, nació como un pequeño bebé y vivió entre la gente por 33 años. La Biblia dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Juan 1:18. Jesús era realmente un hombre, sin embargo era verdaderamente Dios. Él mostró que Él es Dios haciendo cosas que solo Dios puede hacer. En una ocasión el Señor Jesús estaba con sus discípulos en una pequeña barca. Jesucristo estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras el Señor Jesús estaba durmiendo, surgió una terrible tormenta. Los discípulos pensaron que el viento y las olas hundirían la pequeña barca. Estaban atemorizados, así que despertaron al Señor Jesús diciendo: Señor, sálvanos. El Señor Jesús se puso de pie y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Inmediatamente el viento dejó de soplar y el mar se calmó. Los discípulos estaban maravillados. Ellos dijeron: pues, ¿quién era este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. El Señor Jesús nos enseñó que Dios es bondadoso y bueno, y que Él tiene amor y compasión para las personas cuando están afligidas y llenas de tristeza. En una ocasión, una procesión funeral pasó por delante del Señor Jesús. Todas las personas estaban llorando. El único hijo de una viuda había muerto, y ellos estaban camino a enterrarlo. Esta pobre mujer no tenía un esposo que le ayudase, y su único hijo estaba muerto. Estaba llorando desconsolada. El Señor Jesús tuvo piedad de ella y le dijo que no llorara. Luego Jesucristo le habló a su hijo que estaba muerto y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En el momento en el que el Señor Jesús dijo esas palabras, el joven se levantó y empezó a hablar. La madre y todos los que estaban allí estaban llenos de gozo. Alababan a Dios diciendo: Dios ha visitado a su pueblo. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 16. Estas personas se dieron cuenta que solo Dios podía darle vida a una persona muerta. Por eso dijeron: Dios ha visitado a su pueblo. La Biblia nos dice que el Señor Jesús levantó de entre los muertos no solo a una persona, sino a 3. ¿Cómo es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? Él es igual al Señor Jesús. Jesucristo dijo:
Yo y el Padre uno somos. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 10, versículo 30 y 14:9. Jesucristo como hombre hizo la voluntad de su Padre a la perfección. Él les mostró a la gente cómo Dios realmente es. Dios estaba tan complacido con su Hijo Jesús que Él habló desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, versículo 17. Entonces ya sabemos para qué vino el Señor Jesús al mundo. Él vino para salvarnos de nuestros pecados y para mostrarnos al Padre. Jesucristo es Dios. Él es Dios hombre. ¿Cómo podemos nosotros que somos pecadores ser salvos? Somos salvos creyendo en el Señor Jesús y recibiéndole como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo puedes ver en Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Si ya crees y confías en Cristo como tu Salvador, puedes pedirle a Dios que te ayude a mostrar a Jesucristo con tu forma de comportarte y también hablando a otros acerca de lo que Cristo vino a hacer cuando vino al mundo y habitó entre nosotros. Y si aún no has creído en el Señor Jesucristo, puedes creer en Él y poner toda tu confianza en Él hoy mismo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Dios, Padre, creo que tu Hijo Jesús es Dios, que vino a este mundo para salvarnos de la maldad y el pecado, y a mostrarnos cómo es Dios Padre para tener una relación correcta contigo. Él murió en una cruz cargando todos mis pecados, y resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Te pido, perdones mis pecados y me hagas una nueva persona con un nuevo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora responde las siguientes preguntas de repaso. ¿Para qué vino el Señor Jesús al mundo? ¿Cómo podía Dios mostrarnos cómo Él es realmente? El hecho de que el viento y el mar obedecieron al Señor Jesús, ¿qué nos muestra? Cuando el Señor Jesús levantó a un joven de entre los muertos, ¿qué dijo la gente? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué versículo aprendimos hoy? Y recuerda memorizar Juan capítulo 1, versículo 18. Espero que hayas aprendido que el Señor Jesús es el Dios hombre, que habitó entre nosotros para traernos salvación y mostrarnos a Dios Padre. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Dios te bendiga. No te pierdas la próxima lección.